Quiero pedirle si me acompaña nuevamente a orar. Yo quiero depender siempre de la gracia de Dios. ¿Me acompañan? Señor, muchas gracias. Una vez más te damos por tu preciosa palabra, Señor. Que en esta noche para nosotros, en verdad, tome el lugar que debe de tomar tu palabra, Señor. Tus mandamientos en nuestro corazón y el amarte a ti sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Y porque más allá de mis sencillas palabras, será tu Espíritu Santo estableciendo en los corazones lo que tú quieres hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, a manera de repaso, quiero nuevamente tocar algunos aspectos respecto de la ley, aspectos que Dios nos ha estado hablando desde el día de ayer, toda la mañana de hoy, a través de Héctor Ursúa, a través de Omar, en las 5 conferencias que llevamos ya dentro del Congreso de Jóvenes, Vuélvete a mi ley. Y para los que apenas están escuchando esta enseñanza, creo que es muy bueno que puedas escuchar las anteriores, porque hay cosas en mis notas que yo ya no voy a decir porque ya las dijeron Héctor y Omar, en especial Héctor en esta mañana. Y quiero decirte algo. Ayer Héctor, en una manera muy clara, estuvo estableciendo, en primer lugar, que nosotros somos pecadores. Lo entendimos claramente, ¿verdad? Y también que por las obras de la ley, ninguno será justificado. Y que por más que tú y yo nos esforcemos, me gustó mucho una frase que él usó, es una obediencia imposible. Hoy además recalcó que no por tratar de esforzarte, no es en nuestra fuerza. Y también vimos en esta mañana que la ley nos lleva, además de darnos cuenta de nuestra condición de pecadores, nos lleva a clamar por un Salvador. Maravillosa la manera como la palabra de Dios, estoy segura, volvió el corazón de todos ustedes, o de la mayoría de ustedes, hacia Dios, por el entendimiento de las Escrituras. Ahora, yo quiero retomar algunos textos bíblicos que ya hemos estado escuchando, en especial el día de hoy, porque es algo que Dios había hablado a mi corazón. Yo creo que ustedes saben que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Nos han enseñado aquí, yo doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores Chuy y Vicky, que nos han enseñado a depender de la guianza de Dios, de la dirección del Espíritu Santo. Entonces me siento tan contenta, tan agradecida con Dios de cosas específicas que Él también había puesto en mi corazón para compartir. Por cierto, el título de la enseñanza de esta noche, ya que entendimos todo respecto de la ley, o no todo, pero los aspectos que llevamos, yo le titulé a manera de pregunta, ¿entonces qué con la ley? ¿Entonces qué con la ley? Gálatas 2:16, acompáñeme por favor, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. No me voy a detener ya a explicar estos textos, solamente quiero darlos a manera de introducción. Ya nos han explicado ampliamente, ¿verdad que sí? Pero quiero también que leamos, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 3 al 7. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y pongan mucha atención en esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿qué con la ley? Ya lo tengo claro, ya sé que el propósito de la ley, en primer lugar, era mostrarme mi condición. Ya sé que no puedo, ya sé que tuve que clamar al Salvador. Entonces ya no tengo que obedecer la ley. En ninguna manera es lo que dice la Escritura. Antes de decirte por qué lo estoy afirmando, quiero leerte una definición de la palabra ley. En primer lugar voy a decir algunos aspectos más generales y después algunos otros que tomé de un diccionario bíblico. Ley: precepto dictado por la suprema autoridad en que se manda o prohíbe una cosa en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. En segundo lugar, significa conjunto de las leyes o cuerpo del derecho civil. También todo aquello que es arreglado a la voluntad divina y recta razón. Esto que te acabo de leer está en un diccionario de la lengua española, ¿verdad? También en otro diccionario que se llama de uso del español, la ley significa nombre abstracto aplicado al conjunto de normas creadas por los hombres para regular sus relaciones. Otra definición de la Nueva Enciclopedia Larousse es que es un conjunto de preceptos que provienen de la voluntad de Dios y que han sido manifestados por una revelación. Estos son aspectos generales. Pero ahora déjame decirte un poquito más de lo que encontré en uno de los diccionarios bíblicos que me gusta mucho consultar. Ley. En las escrituras hebreas, la palabra ley se traduce principalmente del término hebreo Torah. Yo creo que ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Y dice aquí también que la Septuaginta, que después de la explicación tan clara de Omar, ¿verdad? Ayer, ya todos sabemos, eso espero. La Septuaginta traducía nomos, como ley o como norma. Déjame decirte que en realidad la palabra Torah significa enseñanza y que Dios es el supremo dador de la ley. Quiero leerte Deuteronomio 4, versículos 7 y 8. Pon atención, por favor. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Quién puso la ley delante de nosotros? Dios, la autoridad suprema. Ahora te voy a leer Isaías 33, versículo 22, anótalo.
Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Fíjate en esto, Dios utilizó a Moisés para poner por escrito la ley en el Sinaí. Tú puedes encontrar esto en Éxodo 24. Originalmente, cuando los hebreos decían la ley de Dios, en un principio se referían al libro de Deuteronomio. Pero después de la monarquía, el término vino a abarcar todos los libros del Pentateuco. Y así se hablaba de la ley de Jehová y se entendía que era el Pentateuco. Pero fíjate en esto, en el Nuevo Testamento se utiliza el término griego nomos y se hace una comparación entre la ley y la gracia. De manera que con la aparición del Hijo de Dios, la ley perdió su condición de mediadora entre Dios y los hombres. Ahora este papel lo asume Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso quiere decir que la meta de todo lo escrito en la ley y los profetas llegaba a su cumplimiento. Así que lo que la ley decía a los hombres de la antigüedad es sustituido ahora por lo que dijo el Hijo de Dios. Y mira, por ejemplo, en Mateo 5, tú puedes leer del versículo 21 al 48 y te darás cuenta que Jesús dijo ahí: oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo les digo. Sin embargo, esto no quiere decir que Cristo anuló la ley. En la mañana Héctor estuvo hablando de eso, sino que la cumplió. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley, fíjate bien, ya no se está refiriendo a una sección particular, sino a toda la Escritura. Por eso es que le puse así a la enseñanza. Entonces, ¿qué con la ley? Porque de pronto tú puedes pensar, no, pues ya entendí que todo el Antiguo Testamento y los profetas, no, pero espérame. Ahora en el Nuevo Testamento estamos hablando toda la palabra de Dios, para nosotros debe ser la norma de nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hola? Bien. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley, no se está refiriendo solamente a una sección particular, sino a toda la Escritura. Así el Señor Jesús, por ejemplo, Él mencionó la ley y los profetas. Ahorita vamos a leer unas citas bíblicas. Y no se limitaba esta expresión solamente a los 10 mandamientos. Algo importante de comentarte es que en los escritos de Pablo, sobre todo en la carta a los Romanos y los Gálatas, se procura explicar cuál había sido la función de la ley, enfatizando que toda la ley había sido cumplida por Jesucristo, especialmente con su muerte en la cruz, en sustitución por los pecados del mundo. Ahora, esa muerte de Jesucristo en la cruz hace a los hombres libres de la ley. Los creyentes entonces ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y quizás aquí todos de pronto digan, a ver, hazle conmigo, que fue el descanso que Dios trajo hoy, ¿verdad? Yo no puedo, es imposible para mí, es por la gracia. Pero aquí es donde la cosa se va a empezar a poner más buena, especialmente hablándole a los jóvenes. ¿Saben? Cuando hablamos de que estamos en la gracia, yo me he dado cuenta que muchos de los jóvenes que asisten a una iglesia cristiana, que van a la reunión de jóvenes, en primer lugar por falta de conocimiento de las Escrituras, y después bajo conceptos equivocados, y además con un mal entendimiento de la gracia de Dios, precisamente tienen un entendimiento equivocado respecto de que, bueno, como ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, pues no pasa nada. O sea, yo no estoy obligado a obedecer la palabra de Dios, al cabo que Dios me perdona, no pasa nada. No es así. Es más, déjame decirte, en muchos lugares pareciera que los jóvenes que se dicen cristianos piensan que con asistir a la iglesia, más o menos regularmente, y aunque sea llevar tu Biblia a la iglesia, ¿verdad?
Y después ir a la reunión de jóvenes, porque pues no, ¿verdad? ¿Cómo me voy a perder la reunión de jóvenes? Y ahí veo a todos mis amigos. Y después de que termina la reunión de jóvenes, pues se van a convivir con sus amigos, se van a pasear con ellos, salen a cenar lo más que pueden en la semana, ¿verdad? Si las reuniones son en la tarde, por ejemplo, como aquí. Y entonces empiezan a pensar, pues, bueno, yo no estoy tan mal. Todo está bien. Soy un cristiano normal. Ahora, esto basado en lo que ayer Héctor nos comentó, ¿se acuerdan? Soy un pecador normal, un pecador promedio. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Empezar a escuchar jóvenes decir, bueno, no estoy tan mal como otros. Es que, sí, o sea, pues sí tengo mis luchas, pero Dios sabe y pues Él tiene su tiempo. No, hombre, mira, eso es verdad. Pero saben, en mi corazón hay un celo respecto de eso, porque la verdad es que esas frases, que sí son una verdad, las han utilizado como excusas para seguir haciendo lo que quieren seguir haciendo, en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, no estoy tan mal, Dios sabe que tengo mis luchas. Bueno, la verdad, sí me cuesta obedecer a Dios, pero ¿sabes qué, Janet? ¿Sabes qué, Héctor? ¿Sabes qué, Omar? ¿Verdad? Porque Omar también es líder de jóvenes en su congregación, con sus padres. Dice, lo estoy intentando. Y bueno, pues aunque casi no tengo tiempo de leer la Biblia, a veces cuando vienen a consejerías conmigo y empiezo a escucharles, le digo, dime una cosa, ¿cuánto estudias la palabra? Bueno, es que yo creo que es que mi trabajo. Pero si tienes tiempo para irte a cenar todos los días, si tienes tiempo para irte al cine, si tienes tiempo para muchas otras cosas. Como que algo no está bien, ¿no? Entonces, siguen las excusas, ¿verdad? Ay, pero no estoy tan mal, soy un cristiano promedio. Al menos trato de congregarme, hay otros que ni van. Nomás van a los eventos especiales y eso cuando les regalan la cena, ¿verdad? Hola. No se crean. Bueno, a Jesús le pasó, a nosotros también nos pasa, ¿verdad? Jesús les dijo, no, ustedes nada más me siguen porque les di de comer ayer. Digo, lo estoy parafraseando. Entonces, está el joven acá diciendo, bueno, no tengo tanto tiempo de leer la Biblia, pero lo intento. Trato de congregarme y además trato de no faltar a las reuniones de jóvenes y pues no siento que ando tan mal. Nada más errado que esto. Porque ¿sabes qué? Jesús nunca dijo algo como esto. Cuando Él hablaba, y ahorita vamos a ver varias citas de lo que Jesús dijo de los mandamientos. Cuando Él hablaba no dijo, ya no se preocupen por la ley, yo la voy a cumplir. Ustedes ya olvídense de la ley. ¿Alguna ocasión has visto en la Escritura que Jesús dijo eso? Claro que no. Pues entonces vamos a ver, en segundo lugar, algunos textos que nos muestran qué dijo Jesús de obedecer su palabra, de obedecer su ley. Y ya te dije que ahora en el Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos de este tiempo, la ley es toda su palabra. Vamos a ver algunas citas entonces. Te voy a pedir que las busques lo más rápido posible. Mateo 5, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18. Dice así. Esto dijo Jesús, ¿ok? No piensen que he venido a para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora vamos al Evangelio según San Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. Y nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y los que venían aquí
a la iglesia infantil se lo saben desde niños. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, mira, yo podría parar de predicar aquí y aquí está toda la respuesta, pero ¿qué crees? Tengo otros dardos así, unas bazucas, ¿verdad? Porque o entendemos, ¿no? Pero oye, Jesús está diciendo, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, hay un mal entendimiento en los jóvenes. ¿Qué te hace creer a ti que, ay, Dios te entiende y te va a tolerar toda tu desobediencia? ¡No! Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Una evidencia clara de que amamos a Dios es que escudriñamos su palabra. Y por la obra de su Espíritu Santo en nosotros, ahorita vamos a ver eso en unos textos bíblicos, es que podemos obedecer su palabra. No es en nuestra fuerza, por supuesto que no. No podemos nosotros. ¿Ok? Entonces Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ahora Juan capítulo 15, versículo 14. Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿No les ha tocado gente que dice, oh no, yo soy súper amigo de Dios? Y les estás explicando que su vida está, no, Dios y yo somos amigos. Bueno, aquí Jesús está diciendo, o sea, tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. O sea que de parte de Jesús sigue habiendo una demanda para con nosotros de obedecerle. ¿Sí o no? Vamos a seguir viendo otros textos. Juan capítulo 13, nos regresamos tantito ahí. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Jesús hablando otra vez. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Ven? ¿Dónde está la idea de que no, ya la ley no tiene nada que ver conmigo? Aquí además Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Marcos 12, 28 al 31 dice así, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás al Señor tu Dios. Sabes, creo que uno de los errores grandes por los que a veces los jóvenes empiezan a sentirse lejos de Dios cuando no es, además, déjame aclararte, no es por sentimientos que nosotros andamos en la vida cristiana, es por fe en la palabra de Dios. Pero es porque empiezan a tratar, como decía Héctor, ¿no? de hacerlo en su fuerza. Y es tan distinto que si tú amas a Dios, si en verdad le amas con todo tu corazón, si Él es lo primero para ti, y pones toda tu fuerza en amar a Dios, lo demás se alinea. Me explico, ese es el principal mandamiento. Dios siempre ha hablado de que quiere nuestro corazón. Eso no ha cambiado. Y además de eso, debe de haber un reflejo en nuestra manera de relacionarnos, de que el amor de Dios está en nosotros. Si realmente amamos a Dios, no vamos a querer ofenderle. ¿Me explico?
Es tan diferente que te digan, tienes que hacer esto, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, a decir, Señor, no puedo estar sin ti. Yo reconozco cuánto te necesito. Señor, soy tan torpe. Bueno, no sé si tú lo reconoces, yo sí, ¿verdad? Por eso el Señor nos comparó con ovejas, es uno de los animalitos más torpes, ¿sí sabías? Hazle. Necesitamos de Dios. Esto está muy por encima de tratar de cumplir. La tendencia del corazón humano en la naturaleza caída es eso. Siempre estar tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Hemos sido aceptos en el amado. Entonces el obedecer a Dios debe ser un resultado de que Dios nos ha justificado, de que Él ahora vive en nuestro corazón. Pero mira, vamos a leer otros textos más. Mateo 22, versículos 36 al 40. Habla de lo mismo que te acaba de leer, pero añade algo que me parece muy contundente al final. Mateo 22, 36 al 40 dice: vamos a leer desde el 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero escucha esto: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Todo resumido en amar a Dios por encima de todo y que ese amor se manifieste entre nosotros. Te estoy hablando de verdadero amor, del amor de Dios. Él nos amó primero. Dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros ni siquiera eso podíamos hacer. Totalmente inútiles. Pero Él nos amó primero. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero déjame decirte algo más, por si todavía te quedara ahí alguna duda. Mateo 5, 6 y 7 son los textos que se conocen como el Sermón del Monte. Y este Sermón del Monte es otro ejemplo contundente, creo yo, de que el Nuevo Testamento está lleno también de leyes, mandamientos y preceptos para el cristiano, para el creyente. Basta con que tú leas el Sermón del Monte. Son los lineamientos para nuestro caminar en Cristo. Y precisamente al final del Sermón del Monte, vamos a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 26. Mira lo que Jesús establece. Mateo 7, 24 al 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿verdad que no nada más se trata de oír? ¿Sí está siendo claro para ti? No es de que vente, reúnete, no te preocupes, vivimos en la supergracia. No. ¿Saben? Es que causa tanta indignación, especialmente en este aspecto. Ver jóvenes, ver grupos de jóvenes que se dicen cristianos, ser tan ligeros, conducirse tan contrario a lo que Dios dice en su palabra. Por lo que sea, por ignorancia, porque sus líderes no están predicando la palabra. ¿De qué se tratan las reuniones de jóvenes entonces? Como que a veces no entienden, ¿verdad? Yo nada más te voy a decir algo. Vamos a usar tantito el sentido común, ¿ok? Todos tienen sentido común, ¿no? Aunque sea de sí, por fe. No se crean. Yo nada más te voy a decir esto. Estamos diciendo que es un grupo de jóvenes cristiano. Entonces, ¿de qué se trata la reunión?
Pues por puro sentido común, ¿no? Somos cristianos, vamos a un grupo de jóvenes cristiano, entonces la reunión de jóvenes, ¿de quién se tiene que tratar? De Cristo. Pero saben, en muchos lugares parece que el centro son los jóvenes. Parecen más centros de entretenimiento, metiendo toda la basura del mundo, con una ausencia total de las escrituras, de la sana doctrina, de volver los corazones a la obediencia a Dios, a su palabra. Una generación ignorante que no podrá hacer frente a lo que viene. Por eso indigna. ¿Sabes qué? Aquí Jesús está terminando todo el sermón del monte y dice así: cualquiera, y cualquiera, ahí entramos todos, ¿verdad que sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y después dice, ¿a qué compara un hombre que hace todo lo contrario? Que nada más escucha, pero no establece nada. A alguien que edifica su casa sobre la arena. Y viene cualquier pruebita y bye. Y me decepcioné porque en el grupo de jóvenes no valoraron mi talento. Es que yo cantaba para el Señor, aleluya. Y la hermana Yaneda es bien estricta y quiere que uno esté así bien metido con Dios. Pero es que yo canto tan bonito y no me da chance. Digo, me estoy inventando algo que espero no atinarle, ¿verdad? Pero quién sabe, ¿no? Cada quien su religión. Híjole, por cosas tan tontas, disculpen mi expresión, por cosas tan tontas, los chavos se desaniman y dejan de buscar de Dios y dejan de ir a la iglesia y se hacen las víctimas, pobrecitos. Cuando la Escritura nos promete, te voy a decir, una de las promesas del Señor es que íbamos a padecer por Él, ¿cómo ves? Él nos lo prometió, ¿sí o no? Dijo, en el mundo tendrás aflicción. Entonces, ¿por qué chillamos tanto? El que oye estas palabras y las hace. Mira, con todas estas citas bíblicas, yo creo que ya nos quedó claro que no nada más se trata de escuchar, sino que hay que obedecer. Pero aquí quiero retomar lo que Héctor enseñó. Tú puedes obedecer en tu fuerza. Imposible. Una obediencia imposible, como Héctor lo citó tan certeramente. Pero quiero establecer con mucha alegría lo que dice la palabra de Dios, que sí podemos obedecer su palabra. Y precisamente quiero que vayamos a Hebreos, capítulo 8, de donde el Señor nos inspiró para el tema de este congreso: vuélvete a mi ley. Fíjate bien, porque sí podemos ahora obedecer la palabra de Dios. Versículo 6 al 13. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Di conmigo, nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Fíjate bien, pondré mis leyes, ¿en dónde? En la mente de ellos. Y sobre su corazón, ¿qué? Las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Quién es el que hace la obra? Dios. Digo, ¿no te alegra? No podíamos, pero Él lo hace en este nuevo pacto por medio de la sangre de Jesús. Es Jesús mismo que viene a nuestro corazón. Y Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra misma, Jesús mismo, se hizo carne. Y los que hemos creído en Jesús para perdón de nuestros pecados, ¿en dónde habita Jesús ahora? En nuestro corazón. Entonces, sí podemos estar habilitados por Dios para obedecer su palabra. ¿Sí o no? Sí, pero lo hace Él. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya no somos justificados por la obra de la ley, por las obras de la ley. Él ha perdonado nuestros pecados, pero no se quedó solo ahí. Fíjate bien, Hebreos 8 hace referencia a unos textos del Antiguo Testamento y quiero que los leamos. Vamos a leer en primer lugar Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Es decir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de conducirte, una nueva manera de hacer las cosas, un corazón nuevo. Y dice aquí, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré, ¿quién lo hará? Dios. Que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Verdad que aquí no dice que ya nos vamos a olvidar de obedecer la palabra de Dios? Al contrario. Al contrario, dice, yo voy a poner mi espíritu en ustedes. Les voy a dar un nuevo corazón. El corazón que tienen endurecido por el pecado no puede obedecer la ley. Pero nos da un corazón nuevo. Fíjate qué importante. Nuestro corazón estaba tan mal como pecadores que Dios no lo renovó o no lo restauró. No, dijo, no sirve para nada. Digo, metafóricamente hablando, ¿no? Este corazón de piedra no sirve. Le voy a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y voy a poner mi espíritu dentro de ellos. Y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Ezequiel también en el capítulo 11, versículos 19 al 20, dice lo mismo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón sensible a Dios. ¿Para qué nos va a dar ese nuevo corazón? ¿Para qué va a poner su espíritu dentro de nosotros? Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Un nuevo corazón. Déjame decirte un poquito de la definición de esta palabra corazón en estas citas bíblicas que acabamos de leer. Es la palabra lev, que viene de otra que es levab. Ahorita te la voy a decir. Lev, corazón.
Pero fíjate, también usado de una manera figurada muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. De manera similar para el centro de cualquier cosa. ¿Te estás dando cuenta todo lo que tiene que dirigir la palabra de Dios en nuestra vida? Y parece que los jóvenes se conducen más por sus sentimientos que por lo que Dios dice, ¿sí o no? Es que yo siento de Dios. Es que siento que ella es la que es para mí. Puros sentimientos a veces. Dios quiere darte un nuevo corazón. Dios quiere que tu voluntad esté sometida a Él, que tengas una manera de pensar diferente, que nosotros nos renovemos en nuestro entendimiento por la palabra de Dios, para que entonces podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, esta palabra lev, corazón, viene de levav, que significa corazón, hablando del órgano más interior, eso lo entendemos claramente. Pero es usado también como alma, como el ánimo, como el deseo, el entendimiento, el espíritu, la inteligencia, la voluntad. Todo eso, amados jóvenes, tiene que estar rendido a Dios. Con tristeza a veces veo que algunos jóvenes escuchan la palabra, quizás, como en esta congregación hay un instituto bíblico, hasta se preparan ahí. Y lo quiero decir en una buena manera, con todo respeto. Pero a veces me doy cuenta que empiezan a conocer de la palabra, pero es nada lo que empiezan a vivir de la palabra. Y de pronto se llenan de mucho conocimiento y empiezan a juzgar, a criticar. Este no está predicando bien, no, este detalle se le fue, pero no aplican la palabra a su vida. ¿Y sabes por qué creo que Dios me habló de este tema? Porque tenemos que ir ya al terreno práctico. ¿Qué onda con tu vida? Dile al de lado, ¿qué onda con tu vida? O sea, ¿cuántas excusas? Ay, mira, ¿ves? Nomás te dije, ¿qué onda con tu vida? Y esta, no, que dije, es para ti, ¿ya ves? Que Dios te ayude. Híjole, man. ¿Cuánto de la palabra de Dios estamos viviendo? Es que no puedo. No, tú no puedes. Pero es Dios en ti, obrando. Es su Espíritu Santo en nosotros. Vamos a afirmar otra vez esta verdad con una cita bíblica más de otro de los profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Quién lo dijo? En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces te voy a decir algo. La pregunta aquí sería esta: ¿es que no puedo obedecer o es que no quiero obedecer? La cara de... las orejas así. ¿Es en serio?
Ya te leí muchas citas bíblicas. Ya vimos que no podemos, pero es Dios que pone su palabra en nuestro corazón, que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, que Jesús, el Verbo hecho carne, vive en nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿tú y yo no podemos obedecer la palabra de Dios o no queremos? ¿Hola? Sean honestos. ¿Por qué no contestan? Se te ahoga, ¿verdad? Es que sí, si le contesto que ya me amolé. Te lo voy a volver a preguntar. Si Dios nos ha dado un nuevo corazón, los que hemos sido perdonados de nuestros pecados, Jesús ya nos libró de la maldición de la ley. Nos ha justificado por su sangre, ha lavado nuestros pecados, nos dio un nuevo corazón, una nueva manera de caminar. ¿Es que no podemos obedecer su palabra o es que no queremos? Contéstame. Es la realidad. Y yo creo que a cualquier pastor que predica seriamente la sana doctrina, cualquier líder de jóvenes o de cualquier ministerio que en verdad tiene ese celo por Dios, yo creo que no hay nada que cause a veces más tristeza que ver que la gente viene a un evento o viene a la iglesia, llora, creemos que se arrepiente, ¿verdad? La palabra es tan contundente y Dios habla, pero salen y siguen haciendo las mismas cosas. Es que no puedo. No. Hola, ¿no puedes o no quieres? Fíjate, la Escritura dice en el Nuevo Testamento, quítense de ustedes. No dice, ruega a Dios que te lo quite. Y muchos están, Señor, quítame el enojo, ¿verdad? Lo gritón. No dice la Escritura, quítense de ustedes. Toda ira, gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. ¿Quién se lo tiene que quitar? Pero porque ahora, por la obra de Dios en nosotros, podemos. Es un asunto de querer obedecer o de no querer. Ya no es de poder o no poder. Es de que quiero o no quiero. Es de que si mi voluntad en verdad está rendida a Dios, todo en mi vida, escúchame, como joven, tiene que girar en torno a Jesucristo. Y eso, amados jóvenes, es algo que a mí me ha causado mucha tristeza a veces ver. Que no es Cristo el centro. Que muchos jóvenes no aman a Dios con todo su corazón. Que no sé qué están esperando de ir a una reunión de jóvenes cristiana. No, pues es que, toda la vida nomás están predique y predique. Y nosotros necesitamos acción. ¿Verdad? No, fíjate que no. ¿Sabes qué necesitas? De Cristo. No necesitas que te traigamos el mundo a la iglesia. No necesitas eso. Necesitas ser transformado en tu manera de pensar. Y dejar de pecar contra Dios. Eso necesitas como joven. Y dejar de hacerte o dejar de hacernos las víctimas. Empezar a obedecer. Porque por la obra de Dios en nuestro corazón, te lo repito, quiero ser muy cuidadosa en eso. No es en nuestra fuerza. Ya Héctor lo estableció muy certeramente el día de hoy. Pero es que ahora es por la obra del Espíritu Santo. Es su palabra en nosotros. Es el fruto que se tiene que producir. ¿Me explico? Déjame leerte un comentario que me pareció muy bueno, que encontré. Te lo voy a citar textualmente. Dice, el apóstol Pablo se preocupó de aclarar que tras morir nosotros con Cristo, los creyentes salían a una nueva vida. La Escritura dice, para que ahora andemos en novedad de vida. Los creyentes salían a una nueva vida capacitados para cumplir con las demandas espirituales de la ley.
Escucha esto. Gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La muerte de Cristo, su resurrección y el derramamiento de su Espíritu Santo son los factores que permiten al hombre cumplir la voluntad de Dios. No es en nuestra fuerza, es por la obra de Cristo, es porque Él murió pagando nuestros pecados, resucitó, nos ha hecho libres, nos ha limpiado y ha derramado su Espíritu Santo en nosotros. Y eso es lo que a ti te permite cumplir con la voluntad de Dios. La ley se limitaba nada más a poner los mandamientos sin dar el poder para cumplirlos. Ahora es Dios mismo en nosotros. Entonces nos podemos dar cuenta que todo esto que acabamos de leer tiene que ver con la mente y el corazón. Por naturaleza propia, el pacto de la ley era externo. Pero este nuevo pacto es en primera instancia interno. Y fíjate, Jesús dijo, es que de dentro del corazón es donde sale todo lo malo. Los hurtos, los homicidios, los adulterios. ¿De dónde salen? De dentro del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Dijo Jesús. Es que de verdad, si tú lees los evangelios, te vas a dar cuenta, está lleno de todas estas declaraciones de Jesús. Entonces, ¿de dónde se nos ocurrió a los jóvenes pensar, ay, la supergracia? No pasa nada, Dios me entiende, Él tiene su tiempo, me está transformando poquito a poquito. Híjole, es que da coraje, más bien celo, ¿o no, Héctor? De tantas excusas que los jóvenes ponen para no hacer lo que tienen que hacer, y no porque ya no pueden. Digo, a menos que tú no hayas nacido de nuevo, déjame decírtelo, no vas a poder. Pero si tú te has arrepentido de tus pecados, has creído en Jesucristo por la fe en su sangre para perdón de pecados, para salvación, hemos creído en la obra de Jesús en la cruz. Segunda de Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este mismo pasaje dice, de modo que de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Ahora ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Estoy parafraseándote. Segunda de Corintios 5. Entonces, ¿sabes qué? La evidencia de que tú y yo hemos sido lavados de nuestros pecados, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios, es que ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Dios. No hacemos cosas para agradar a Dios. Más bien porque por la obra de Jesús ya le agradamos. Podemos caminar así, en obediencia a su palabra. Es diferente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este nuevo pacto, te repito, es en primera instancia interno. Con el corazón, con nuestra manera de pensar. Porque Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Entonces, lo que tú te la pases pensando es lo que te va a conducir a actuar como estás actuando. Para finalizar, quiero que leamos, por favor, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24. Primera de Juan 3, 23 y 24, dice así: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es lo mismo, ¿verdad que sí? Lo que acabamos de ver en las otras escrituras.
El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Ustedes son mis discípulos, dijo Jesús, y permanecen en mis palabras y permanecen en mi amor. Por eso es que de verdad no puedo entender cómo es que en tantos lugares, y lo digo de verdad con una tristeza que me es difícil explicarlo, las reuniones de jóvenes no tienen nada que ver con Cristo. Porque el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí mismo en Primera de Juan, pero capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos a leer, por favor. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escucha esto, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Entonces, ¿dónde queda nuestra excusa de no obedecer? Te lo voy a repetir. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Escucha, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y mira lo hermoso que está este texto. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos aquí han nacido de Dios? ¿Se han arrepentido de sus pecados? Aquí está. Sus mandamientos no deberían de ser algo gravoso para nosotros, si en verdad amáramos a Dios con todo el corazón. Por eso es este nombre del Congreso: vuélvete a mi ley, vuélvete a Dios, ámale con todo tu corazón y vas a darte cuenta. Miren, la verdad, pues aquí pues son jóvenes la mayoría, ¿verdad? También unos jóvenes de corazón están por aquí. Amén. Pero yo creo que algunos quizás en una manera equivocada y otros de verdad que Dios les bendijo con alguien, pues se han enamorado, ¿verdad que sí? Muchos. ¿Verdad? Sí, pero cuando alguien se ha enamorado, busca agradar, en los más mínimos detalles a la persona que ama y quiere conquistar, ¿sí o no? Qué tristeza que decimos que amamos a Dios y ni siquiera estamos dispuestos a hacer el más mínimo esfuerzo por obedecer. Aclarándote que no es en nuestra fuerza, me estoy explicando, pero es que tú tienes que decidir obedecer. Pues este es el amor a Dios, que cantemos y lloremos y demos gritos de júbilo como en la alabanza. ¿Eso dice aquí? No, esas son parte de nuestras expresiones de amor a nuestro Dios. Pero aquí dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, la palabra hecha carne, vive en nosotros. Nos ha dado su Espíritu. Él es quien nos hace andar en obediencia a su palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ¿qué? ¿Es que no podemos o es que no queremos?
Yo creo que este silencio es más contundente que una respuesta audible. Y ruego a Dios que Él traiga una convicción tal a tu corazón, que le ames con todo el corazón, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y si tú realmente le amas, si tú realmente conoces a Cristo, no vas a querer hacer nada que contriste su Espíritu Santo en nosotros. No vas a poder estar contento haciendo lo que sabes que no debes de estar haciendo, porque le amas. Qué profundo lo que el rey David dijo en el Salmo 119. Cuánto amo tu ley. Qué tremendo que el rey David en el Antiguo Testamento, bajo todo el contexto de la ley, entendió lo que la palabra de Dios debería de significar para su pueblo. Su delicia, su consuelo, la dirección, el consejo. Mañana estaré hablando de eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por hacernos entender, por abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra. Por favor, Señor, en cada área de nuestra vida como jóvenes, muéstranos las cosas que sí podemos dejar, pero que no hemos querido dejar a veces. Señor, vuelve el corazón de esta juventud a ti. Porque si en verdad te conocieran, si en verdad te amaran a ti con todo el corazón, no querrían hacer las cosas que a ti te ofenden. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en cada corazón. Establece tu palabra. Y que se levante una nueva generación de verdaderos discípulos que te obedecen, que conocen tu palabra, que te conocen a ti porque han estudiado profundamente, cuidadosamente tus palabras. Porque sabremos lo que te agrada y lo que no te agrada, lo que edifica nuestras vidas y lo que nos destruye. Al escudriñar tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Levanta una nueva generación, Señor, de los que oyen tus palabras y las hacen, con una vida sólida, fundada en ti, Jesús, la roca de nuestra vida, el Verbo hecho carne. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.